Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Os mandamos un fuerte y, como siempre, sentido abrazo. Ahora mismo son las 7 de la tarde, 6 de la tarde en Canarias, hora española. Y como os decía, estamos muy, muy contentos y muy felices nuevamente, semana tras semana, de contar con la presencia de grandes seres humanos, de grandes amigos, de grandes personas que pues tienen la enorme generosidad de compartir su trabajo, compartir su recorrido y, por supuesto, su experiencia y ponerlo al servicio de los demás. Y hoy es uno de esos encuentros que estoy convencido que vamos a disfrutar, que nos va a abrir más hacia el interior, nos va a ayudar a comprender, a generar esa transformación de la que muchos vamos compartiendo y sabemos que es el camino de la vida. Y el encuentro de hoy os aseguro que nos va a dejar indiferentes. Hoy tenemos el honor y tenemos el placer de tener a Denko Mesa. Tiene un largo currículum, permitirme que de 4 pinceladas, luego tendréis a lo largo del compartir, os voy a ir sugiriendo pues algunos de sus contactos para que podáis acercaros a su trabajo, a su obra. Él es maestro budista Zen, es fundador y presidente de la comunidad budista Zen Luz del Dharma. Es conferenciante internacional y ha escrito numerosos libros en fin, de un gran calado, de los cuales os recomiendo absolutamente todos. Y en particular vamos a tratar sobre el contenido de uno de sus últimos libros, de hecho el último libro que ha escrito, que es Quimeras, en este caso del ego, publicado por la editorial Kairos. Y vamos a vincular cómo se relaciona desde la visión Zen con ese pequeño yo ambulante que anda en nosotros, ¿no? Y que de alguna forma andamos, en cierta manera, en mayor o menor medida, quizás identificados o aferrados a ese personaje. Vamos a darle entrada, que lo tenemos aquí. Y aquí lo tenemos. Querido amigo Denko, ¿cómo estás? Hola Sergio, pues muchas gracias por abrirme esta ventana a tu canal y encantado de compartir un ratito. Qué bueno. Gracias a ti, Denko. Eh, Siempre me gusta empezar, Denko, para las personas que quizás es la primera vez que puedan tener contacto con el contenido que vamos a tratar hoy. Me gustaría que nos pudieras explicar desde esa visión y en el enmarque que eres tú, evidentemente, el experto y el maestro en la vía del Zen. ¿Qué es para ti el ego? El ego y cuáles son sus funciones más importantes, si es que tienen algunas. Y de alguna forma, y vinculando a eso, que es una de las grandes preguntas que quizás todo el mundo se hace, si algún día seremos capaces de, como dicen algunos, trascender ese ego. Cuéntanos. Muy bien. Pues Sergio, haces pregunta directa. Eh, Como me das el protagonismo, voy a cambiar el enfoque, si te parece, ¿vale? Porque empezar directamente a hablar del ego implicaría retomar realmente el planteamiento que hiciste al principio de la presentación, que la apunté corriendo, para que tenga verdaderamente sentido y propósito luego hablar de esta falacia, de esta mentira a la que estamos tan adheridos y que fue una palabra que de entrada ya utilizaste, que es la identificación, y también dijiste de quizá hablar de esa relación del Zen, que es una de las principales ramas del budismo, con esa entidad llamada yo. Pero la palabra clave que utilizaste, y de ahí me permito utilizarla si lo sientes bien, es transformación. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, si vamos al libro que acabas de citar, Quimeras del Ego, que es una obra ya de experiencia, de madurez, de muchos años transitados en el camino interno. El principal propósito, respondiendo a esto que estamos hablando, no es otro que trabajar y fortalecer la capacidad de la observación. Esto es clave para poder luego entender qué es ese ego en cada uno de nosotros. Por eso me pareció acertado
esa palabra transformación. De hecho, el budismo, podríamos adentrarnos así de entrada a decir que supone una reeducación perceptiva integral en la persona. Es decir, a medida que tú practicas esa autoobservación, especialmente a través del vehículo de la meditación, y luego podemos hablar de eso, que significa meditar, uno se va desidentificando con ese personaje. Y esa es la transformación. ¿No? ¿Por qué subrayo la palabra observar? Que es una de las grandes claves para que se produzca el despertar de la conciencia. La observación es la capacidad de darnos cuenta, Sergio, que hemos estado atados y limitados por ese ego o ese yo ficticio que nos tiene como entretenidos y confundidos a través de una mente eh, bastante activa y con sus contenidos inconscientes. Todo este compendio al que nos hemos excesivamente identificado, podríamos llamar el personaje también, ese es el ego. Es decir, cuando tú atiendes a esa falacia o a esa quimera, a esa mentira, y le das categoría de verdad, te estás alejando del lenguaje del corazón y por lo tanto de nutrir el ser. Ese es el viaje que tenemos por delante. Esa es la transformación cognitiva de la que habla el budismo y yo siento que cualquier vía contemplativa alude a que toquemos el corazón, a que recuperemos ese estado de presencia y dejemos partir ese ego ilusorio y nos pongamos cada vez más en contacto con el ser, ¿no? Esa es la transformación que apuntabas al principio, ¿no? ¿Y qué ocurre? A medida que vas, claro, caminando en ese camino interior de autoobservación, cada vez estás más en contacto con tu ser. Eso se nota. O sea, uno lo nota, porque es más consciente de sus palabras, de sus pensamientos, de sus actos, y hay una coherencia de ese despertar de la conciencia en la vida cotidiana. Realmente es así, esa es la transformación cognitiva. Por lo tanto, tú te das cuenta que vas eligiendo cada vez más y mejor aquello que realmente te aporta y te nutre. Lo haces en libertad, Sergio. O sea, ya no te sientes tan condicionado por esas ideas, actividades y creencias a las que estabas adherida. Ese sería el compendio llamado ego, por soltar una primera pincelada en estos inicios del programa. Benko, hablabas de esa capacidad, ¿no?, que debemos cultivar y así yo creo que todas las tradiciones también espirituales hablan de esa autoobservación, ¿no?, autovigilancia de alguna forma. ¿Cómo podemos crear, Benko, esa atestiguación constante de todo lo que acontece, no solo en la realidad interna, sino también en la realidad externa, ¿no? Es decir, lo que aparentemente vemos como realidad externa? ¿Cómo podemos ir cultivando en nuestro día a día ese estado de conciencia testigo, de atestiguación abierta, de corazón abierto, para ir poco a poco desidentificando a ese pequeño yo del que estamos haciendo mención? Vale, de nuevo cojo dos últimas palabras, ese poco a poco, ¿no? Me viene la clásica frase del taoísmo, ¿verdad? De que un camino de 10.000 pasos comienza con un solo pie. Vale, pues, por ejemplo, hoy podría ser el primer pie para nosotros mismos, para recordarnos ese maravilloso regalo que nos da la vida a cada instante de desplegar el poder de la atención. ¿No? Claro, la atención sería, desde mi punto de vista, la gran facultad que nos lleva a comprender el significado de meditar. Si meditas, se produce esa anhelada transformación, ese encaje perfecto entre quien tú eres, de verdad, sin condiciones, y la vida que se presenta, que no sabes lo que se te va a presentar, ¿no?
Por eso la meditación es un ejercicio continuado de gozo, de paciencia, de que paso a paso el avance hacia la comprensión te lo va dando el caminar, el caminar. Por lo tanto, un meditador o una meditadora sabe que, bueno, esto lleva un esfuerzo de querer realmente reencontrarnos con nosotros mismos. Muchas veces yo digo que esto es un acto no negociable, porque claro, o sea, es un regalo tan auténtico y tan revelador con V que cuando tú realmente tocas, ¿no? Aunque sea en un instante fugaz, que luego se puede prolongar en el tiempo si colocas realmente esa capacidad de la atención, ¿no? Te va a llevar a comprender que meditar, en esencia, es el acto puro, Sergio, de estar en intimidad contigo mismo. Y claro, o sea, esto lo que propicia es que quieras, desde un deseo puro, ¿eh? No desde un aferramiento egoico. Me refiero desde un anhelo natural, de ahí la palabra vocación, que es muy espiritual. Hay una llamada a conectar con quien en verdad soy, y ese es el ejercicio de la meditación. Es llevar, propiciar a que la atención vuelva hacia tu interior, hacia esa autoobservación, hacia un reconocimiento de ti mismo, de tu verdadera naturaleza, de tu interacción con todo, ¿no? Y este es un acto progresivo que cada cual debe mantenerlo. ¿En qué sentido? En el que nadie puede sentarse a sentirse por nosotros, Sergio. Nadie. Es responsabilidad de cada uno, ¿no? Tomar conciencia de que hay factores, actividades de nuestra mente, contenidos que nos tienen de aquí para allá, muy fuera del eje, y que tenemos la oportunidad de volver a reencontrarnos, ¿no? Y sanar esa mirada para que se revele lo auténtico. Eso requiere, pues, muchas dosis de paciencia, ¿vale? Aceptar que hay días, digamos, nublados, que hay días fabulosos, y que la esencia de la práctica es el regalo de poder sentarte en un reencuentro en el que te vas a sentir fortalecido, nutrido y equilibrado a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y lo vas notando, Sergio, lo vas notando. Claro, ¿por qué lo vas notando? Porque la observación, quizá aquí podríamos ahora explicar un poquito, ¿no?, lo que significa observar, que es la gran clave de esto. Mm, Para mí la observación es mm, esa capacidad de tranquilizarte, estabilizarte, abrirte a contemplar sin manipular lo que se te presenta. Esto que acabo de decir de manera sencilla, buscando los verbos adecuados, implica una profundidad de mirada transformadora, que es, digamos, la gran palabra que estamos utilizando hoy. ¿Cómo podemos reeducar la mirada para simplemente ser felices? Entonces, esto se ejercita, uno se ejercita poco a poco en el ejercicio de la autoobservación sobre todo. Y no nos han enseñado a desarrollar esta contemplación no manipuladora, porque el ego siempre pretende cosas, se identifica con cosas y rechaza otras. Esa dualidad, esa separación de lo próximo, es la que nos tiene en un estado enajenado y de un sufrimiento innecesario. Por eso el budismo invita a recolocarte, a atender realmente a lo que tenga sentido y dejar partir lo que sea innecesario. Este es el arte de la observación. Y el Zen es una de las grandes ramas o vías espirituales que le presta atención a esta experiencia meditativa, que quizá, explicado de otra manera, por responder a cómo podemos, ¿verdad?, continuar con este ejercicio consciente de la atención. O sea, todo pasa
por aprender, y nadie nace aprendido, por aprender a, yo diría, lo primero, estabilizarnos. Por ejemplo, a nivel corporal es muy importante tomar tierra, estar en un espacio adecuado. Por ejemplo, como hoy, bueno, pues hemos creado nuestras condiciones para poder estar atentos, presentes que no ausentes, y nos da, digamos, una capacidad para que no haya distracciones a nuestro alrededor, y por lo tanto se focaliza la atención, que te permite ralentizar el ritmo loco con el que solemos no observar, y por lo tanto, al estabilizarte y ralentizar, y ahí la respiración es una gran clave, claro, te vas sintiendo bien, te vas sintiendo tranquilo, y desde esa eh, mm, paz te permite abrirte a ver qué es lo que se te presenta. Y no lo manipulas, solo lo observas, lo respiras, lo integras y lo dejas pasar. Entonces, este proceso cognitivo, que es un proceso muy lúcido, te va enseñando, y tú lo vas a saber, qué es lo que realmente necesitas para nutrir tu ser y qué pertenece al lenguaje del ego, que dice, uy, vale, este tipo de compulsiones, programas y creencias las suelto porque sé que esas identificaciones son las que me estaban haciendo daño. Por ahí, por ahí te diría yo que va la cosa, Sergio, porque todos tenemos esta capacidad, todos. Mm. Vengo, luego me gustará entrar un poco más en ese solo sentarse, ¿no? En el shikantaza Mm, tan interesante y tan práctico, ¿no? Y de qué manera podemos percibir ese estado de atestiguación o de presencia, no solo en un acto concreto, en unos minutillos en un momento dado del día, sino que podamos prolongarlo, ¿no? Porque de hecho muchas personas, ¿no? Siempre dicen, sí, bien, medito, ¿no? O me pongo a meditar un poco, pero es verdad que luego voy con la cabeza y al ritmo incesante todo el día, desbaratado, desbaratada. Es decir, en la medida que se pueda mantener ese estado de presencia el mayor tiempo posible del día. La pregunta que te quería hacer, Denko, ahora es, ¿cuáles son para identificarnos a esas compulsiones, a esas reactividades, a esas, en fin, a esos movimientos viscerales que ya sabemos y que están ahí a veces presentes en nuestra cotidianidad, que forman parte de esa yoidad? Las mm. señales que nos tienen que, al menos, poner en alerta de que ese pequeño yo empieza a tomar las riendas, ¿no? Tú hablas de esas quimeras o engaños. Mm. ¿Cuáles pueden ser los más destacados para ir poniéndoles quizás nombres y apellidos? Vale. Mm, Voy a empezar otra vez por una cosa que comentaste, que es muy clásica, que me suelen preguntar. Bueno, ¿cómo puedo llevar a la vida cotidiana ese estado de presencia del que estamos hablando? Si nosotros nos paramos y observamos de dónde ha surgido esa pregunta, resulta que es una manipulación del ego que pretende llevar a la vida cotidiana un supuesto estado de iluminación, de despertar, algo así. Esa es la mentira y las trampas a las que juega el personaje. Cuando tú meditas, y hablaste de Shikantaza, que es una expresión clásica del budismo zen, dice, venga, solo sentarse. Y claro, que es tan simple, de verdad, pero no nos estamos acostumbrados a relajarnos en el puro acto de abrir las manos y de reconocer que ya lo somos todo, de que todo está aconteciendo en una vibración constante. Cuando tú te sientas y te relajas profundamente, como dijimos antes, y además te permites observar sin manipular, de verdad, todo está bien. Aunque sea un mal día, aunque sea un mal día, porque dice, bueno, pero es que me acabo de sentar durante 30 minutos, qué horrorosa la meditación. ¿Cómo voy a llevar esto a la vida cotidiana? Si lo que yo pretendía era estar fantástico. No, la calidad de la mirada te la da la calidad de apertura y de observación. Eso es lo que te da lo que yo llamo el estado de presencia. Lo otro es ausencia, Sergio.
¿vale? Pues la presencia se adhiere a ti de manera eh, casi intangible, ¿no? Pero tú lo sientes y lo vas a ver en tu vida cotidiana si no pretendes que te acompañe. Entonces, esta es una clave, porque ahí podríamos llegar, tú citaste la quimera, que es esa ilusión a la que yo hago referencia en el libro, y me va a llevar a hablar de la mente, ¿vale? Es la mente llena de esto y de lo otro, tampoco hace falta que le pongamos nombre, y sí también, ¿vale? Ahora me refiero, ¿cuáles son esas pistas que nos da el budismo para atender y darnos cuenta de cuáles son los contenidos y las actividades que la mente genera una inconsciencia en mi persona, ¿vale? Eso es una quimera. Es decir, eh, una quimera es, a ver, es como si dijéramos que eh, si la mente es el instrumento, ¿no? El ego la ha elevado a categoría de entidad. Y es muy distinto, ¿no? Esa es la falacia, esa es la gran mentira. Eso en el budismo se habla del reino de Maya. Esa es la ilusión del perceptor. Eso es el ego, el que percibe de manera equivocada porque no ve lo que ocurre, sino la película que se está montando. Está completamente adherido. Y tú dices, bueno, ¿y a qué estamos tan adheridos que no lo vemos? Bueno, pues en el budismo, por ejemplo, se habla de que debido a un error perceptivo llamado ignorancia, avidya, que no es otra cosa que una falta de atención y por lo tanto de presencia, ¿no? El iluso está siempre en modo dual y están los dos grandes venenos, aparte de este, ¿no? Que está el veneno del apego y el veneno del rechazo, ¿no? Pues cualquier tipo de identificación excesiva que tú sientas que está apareciendo a través de tu mente, obsérvalo porque te va a llevar a crear un rozamiento, una detención con respecto a la vida que está fluyendo permanentemente. ¿Me sigue? O sea que ahí hay una primera pista, ¿no? Porque meditar lo que fortalece, Sergio, es la apertura, ¿no? Y luego te da la consistencia de poder fluir, ¿no? A través del mundo de los deseos, que los necesitamos. De ahí está la creatividad, el anhelo de encontrarme con alguien, el gozo, la alegría, claro, o sea, yo deseo. Pero cuando ese impulso entra en el reino de la fijación o de la identificación porque lo quiero para mí, uff, ahí, alarma, hay que volver a respirar, hay que volver a ralentizar para volver a ejercitar esa capacidad de observar por qué se ha distorsionado la mirada atenta. Esta es una de las grandes enseñanzas del budismo, ¿sí? Entonces, el, el, el ego se alimenta con aquello a lo que se apega. El ser ni se plantea eso, porque digamos, el ser siempre está fluyendo, siempre está resonando con esa vibración constante. Y entonces meditar es conectar con este profundo respeto de lo que somos, de la proximidad del otro, de la interdependencia con todo, de la manifestación continua. Y esa es la invitación a meditar constantemente. Eso es lo que nos permite atender qué patrones y qué conductas realmente te limitan y cuáles realmente los necesitamos para funcionar en la vida cotidiana como personas coherentes. Denko, ¿qué papel puede jugar el cuerpo? Este cuerpo que evidentemente pues lo tenemos, que es el templo de la conciencia en definitiva, ¿no? El templo del alma, cada uno que le pueda poner la etiqueta que quiera. Hmm. Recuerdo aquello que decía Buda, ¿no? Que en el cuerpo somos capaces de recoger hasta la primera impregnación del pensamiento. Es decir, que si estuviéramos atentos, podríamos llegar incluso a recoger ese pensamiento en el propio cuerpo. ¿Qué papel puede jugar en el cuerpo esa atestiguación o ese desarrollo de la atención plena como
un mecanismo constante y permanente en nuestra cotidianidad. Mm. Mira, esa es una buena apreciación, Sergio, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh, el, mm, el cuerpo no es la cárcel del alma, ¿no? Si nos vamos un poco a esa, mm, mi querida, ¿no?, filosofía platónica, ¿no? O sea, el cuerpo es el templo del espíritu, evidentemente, ¿no? El cuerpo es un don sagrado, una manifestación energética que el universo ha pulsado por manifestarse y al cual debemos estar profundamente agradecidos de mantenerlo, porque no se refiere solamente a nuestro cuerpo, sino que todo lo que se materializa ante nosotros es el cuerpo de lo real manifestado. Pero en concreto en el ser humano, el cuerpo nos informa muchísimo del quién soy yo y del cómo van nuestros asuntos. De hecho, las emociones, que son esas informaciones somatizadas a los que no hemos atendido porque no hemos tenido la capacidad de ralentizar para observar, están en el cuerpo. Por tanto, el cuerpo hay que respetarlo, amarlo, cuidarlo, ¿no?, reconocerlo y fluir a través de él. Tenemos la responsabilidad de tonificarlo porque, porque aporta mucha información, mucha. De hecho, para tú poder entrar en el reino de lo emocional, pasas por el cuerpo. Para tú poder entrar en el reino de lo mental, pasas por el cuerpo. Para tú poder llegar al reino de lo espiritual, pasas por el cuerpo. O sea, el cuerpo y el espíritu, el corazón y la mente forman parte de una unidad completamente armónica. Así que uno de los primeros ejercicios, ¿no?, en los que uno se encuentra, por ejemplo, en la tradición Zen, que es la que yo sigo hace muchos años, es a ese sentarse y sentirse, nada más, ¿no? Dice, claro, sentirte es abrirte a la totalidad de lo que tú eres. Entonces, claro, hay tanta información en este cuerpo, por ejemplo, en la postura sentada. No, por ejemplo, la postura de meditación tiene que ser una postura natural. Te va viniendo con el tiempo, porque hay un reencuentro con ese cuerpo, con sentirte sobre la tierra, estable, bajo el cielo, fluido. La respiración es fundamental a través del cuerpo. Gracias a ella realmente puedes ralentizar la mente que está en el cuerpo. Lo vemos, o sea, el cuerpo es una de las grandes claves para el despertar. Y luego el cuerpo se manifiesta, por ejemplo, a través de la palabra, del gesto, de una mirada. Evidentemente todo eso está en la mente. Pero en el cuerpo, en el lenguaje corporal, ¡oh, qué maravilla! La creatividad forma parte de un trazo limpio, ¿no? O, no sé, o del ejercicio vocal, o de un abrazo, o simplemente sentarte, conectar los dedos, ¡guau!, y se te abre un universo con la sutilidad que tienen dos dedos pulgares que se tocan. Todo eso es cuerpo, ¿no? Uno de los grandes atractivos que personalmente me siguen reverberando en la tradición Zen es ese equilibrio del mundo de lo manifestado, donde todo el cuerpo, por ejemplo, una sala está ordenado. La sobriedad de las ropas es cuerpo en una elegancia no forzada. No hace falta que vayamos a la pasarela Cibeles, sino a mm, vestirnos de manera coherente con respecto a una situación. Los aromas, ¿no?, también nos abren al mundo de lo sensitivo. Es que ese fue uno de los grandes avances que Siddhartha Gautama nos enseñó en uno de sus primeros libros. Libros me refiero de referencias obligadas para nosotros, que es el Satipatthana, el cultivo de la atención. Como hacía referencia a la atención plena, él decía, de lo primero que tenemos que aprender como meditadores es a poner, ¿no?, como un centinela la puerta de los sentidos corporales. Claro, porque un meditador avanzado es capaz de tener abiertos todos los sentidos corporales a través de los cuales llega mucha información
porque detrás de ellos vienen informaciones emocionales, vienen informaciones mentales, vienen incluso intuiciones espirituales que pasan por ese cuerpo. Así que aprender a estabilizarnos, respetarnos, respirar y sentirnos en ese templo, en ese monasterio del espíritu es fundamental, es fundamental. Yo suelo resaltar mucho, y si me lo permite, también me gustaría dejarlo en antena, en el vídeo, es que el verbo, lo digo como filólogo, que debemos desechar para este ámbito del cuerpo relacionado con la meditación es aguantar. Ese no va. No, no, no. Tú te sientas en una postura adecuada. Luego es cierto que hay trampas que nos hace el ego y la postura te va viniendo, pero bueno, para ahí están los maestros y las maestras para reeducar ese lenguaje corporal y que te pueda llevar a una apertura de conciencia. Hay que respetarlo mucho, mucho cariño, paciencia. Poquito a poco la postura te va viniendo. Hay toda una ergonomía de la conciencia que se va haciendo visible a través del lenguaje corporal. Y dice, bueno, yo solamente tengo la capacidad de atención de estar, por ejemplo, 10 minutos. Ah, pues muy bien. Si usted es 10 minutos templo en el cuerpo, estupendo. Y luego un poquito más, un poquito más. Que esa práctica continuada te vaya abriendo el corazón, te vaya invitando a una mayor apertura de conciencia, a comprensiones en las que verás que el cuerpo va a permitir continuar un poquito más allá en el tiempo, ¿no? De manera que, por ejemplo, un cuerpo estable, tranquilo, relajado, si alcanzamos una cota de unos 30 minutos en ese templo, eso es una maravilla. Eso es una... Pero no es forzarlo, no hay que aguantar. Si te tienes que levantar, te levantas. Y a lo mejor puedes optar por hacer meditación sentada y meditación caminando, a través de un estado contemplativo y de presencia. Pues muy bien, hasta que poco a poco vayas encontrando el encaje perfecto y de campana a campana aquí no ha pasado nada. Ese sería el templo como cuerpo, el cuerpo como monasterio del ser, ¿verdad? Denko, bueno, el tiempo evidentemente no existe y lo estamos viendo porque llevamos más de media hora y parece que, en fin, estaríamos horas y horas escuchándote muy apasionadamente y disfrutando. Denko, decía Siddhartha aquello de quien está atento nunca muere, ¿no? Y hablando de meditación, ¿qué nos puede, o a qué puede, mejor dicho, contribuir el estado meditativo, ese estado de atestiguación interior, ese estado de silenciación natural de nuestra propia esencia y naturaleza, en no solo tener un buen vivir, sino a la hora también de adentrarnos, acercarnos y familiarizarnos con eso que todos y cada uno de nosotros vamos a tener, que es la muerte, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar en nuestra propia muerte la meditación, Lenko? La muerte no existe, Lo sé. salvo para el ego. El, de verdad, es como una invitación así, lo dije muy a bote pronto, pero es verdad. O sea, cuando tú meditas, te abres al fortalecimiento de la conciencia, que es una gran capacidad de estar atentos y en estado de presencia. Por eso el subtítulo del libro es, ahora no lo recuerdo, pero algo así como desvelando, ¿no? O hacia la apertura de la conciencia, algo así. O sea, quimeras del ego, una invitación para hacernos conscientes de esa capacidad. Bien. Cuando uno no actúa desde esa sabiduría innata o desde ese discernimiento puro, ¿no? Nos vamos a creer todo lo que nos cuentan, incluso el tema de la muerte, ¿no? Aquí hay una metáfora muy sencilla para abrirnos a comprender lo que quiero decir con la realidad del cambio.
y de la impermanencia. Y nosotros también. Si nosotros nos consideráramos como un gran océano de agua, fértil, que está en permanente ebullición y se mueve de aquí para allá, y dejamos a un lado las categorías de mar Mediterráneo, de océano Atlántico y del Nórdico y de todas esas cosas que nos encanta categorizar, si vamos a la esencia del asunto y nos consideramos al meditar que somos ese fluido permanente en transformación, aceptamos que esa energía en un momento determinado pulsa en manifestarse en diferentes oleajes, ¿no? Por ejemplo, las olas que hay aquí en las playas de Canarias son distintas a las del mar Cantábrico. Pero al fin y al cabo son olas que se mueven, se desarrollan para volver al origen del que nunca partieron, porque siempre van a seguir siendo esa agua oceánica. En ese sentido, por ejemplo, en el budismo, en este caso en el Zen, y hay un gran maestro que es un referente para nosotros, en la tradición Soto Zen es Dogen Zenji, Eihei Dogen. Él habla a lo mejor de vida-muerte, todo junto. O sea, para que nuestro concepto limitado de lo que somos se abra de par en par. Eso es lo que invita a la meditación, Sergio, a vivir realmente en la plenitud del único momento que existe. Y ya pasó. ¿Y tú dónde estabas? ¿No? Es decir, citabas a Siddhartha, ¿no? Siddhartha fue un hábil investigador de la percepción condicionada, de la que hablamos al principio. Él es el que enseñó a transformar una errónea cognición de la ilusión en una sabia comprensión de lo que acontece. Entonces, él hizo la traslación de vivir en ausencia a vivir en presencia y encontró que la clave de esto está en el fortalecimiento de la atención. Si estás en un ejercicio continuado, no forzado, de descubrir que esa capacidad revelada de la conciencia está al alcance de tu mano, fortalécela, cuídala, medita en grupo, que además aumenta esa flama, ¿no? Y te vas a dar cuenta, esa es una expresión de uno de mis libros que citaba, El viejo arte de darse cuenta, te vas a dar cuenta gracias al fortalecimiento de la presencia de que todo está bien tal y como está. Y que realmente cuando la vida diga hasta aquí ha llegado Denko o Sergio, con nuestros apellidos, nuestros hijos, nuestras relaciones, el momento de soltar, como llevamos toda la vida ejercitándonos en el puro arte de soltar y serlo todo, vida-muerte se darán de manera natural. Por eso me atreví a decir, la muerte no existe, salvo en la ilusión del perceptor, condicionado. Condicionado, así es. Querido Denko, te voy a hacer una pregunta y daremos paso aquí a una consulta de las personas que están disfrutando y atendiendo a lo que nos estás compartiendo. Denko, ¿la compasión es una cualidad inherente del ser humano o es una cualidad que debemos fortalecer, desarrollar y de alguna manera cultivar para abrir más el corazón? Cuéntanos. Me sonrío porque ¿quién es el que pretende cultivar, ¿no?, esa supuesta cualidad? Si es una cualidad, está ahí, presente. Vamos a recordar de nuevo que la presencia aparece cuando aprendes a observar de manera receptiva lo que acontece sin manipular. Es la clave de la presencia. Y esto nos lleva a la meditación. Cuando uno está en ese templo del ser, en el que todo resuena y todo está bien, aunque haya malos momentos, ¿vale? La compasión es, en el budismo,
como el hogar del ser, no el habitáculo del personaje, que pretende jugar con esas cualidades y quitárselas al ser y decir, oye, me lo voy a trabajar ahora para ver si soy más autocompasivo con este o si tengo un poquito de compasión con el vecino. Aquí entraríamos en otro territorio, sería otra conversación. Esa sería la lástima, la pena, la empatía, ¿sí? La compasión es una emoción sublime en el budismo, sublime. Por lo tanto, cuidado con tratar de conceptualizarla. Ahora, sentirla en plenitud, claro que sí, porque es que la compasión es esa capacidad innata que surge en un estado de presencia porque comprendes todo lo que está sucediendo y especialmente te llega el eco del sufrimiento del otro o del tuyo mismo. Te llega el eco de decir, ¡ay, qué interesante! El sufrimiento está apareciendo por una adherencia excesiva hacia algo o alguien o al rechazo hacia algo o alguien. Ese es el sufrimiento. Tampoco hemos desarrollado hoy en esta charla. Así que la compasión en el budismo es esa mm, luminosidad de la conciencia que acontece sin pretenderlo y que va apoyada por una lucidez y un discernimiento muy certero en la persona. No necesitas tener el impulso a ayudar, porque ¿quién necesita ser el impulso? Entonces ahí estaríamos saliendo de lo que es meditar. Tú no manipulas ese impulso que te sale porque sientes el sufrimiento del otro. Hay un término muy hermoso en el budismo, a mí me conmueve, que se llama upaya, que son los recursos, las habilidades que te ofrece la capacidad de estar atento y receptivo al momento que se está presentando. Y la compasión sale de ahí, porque va unida a esa sabiduría, Sergio, a esa capacidad de darte por completo, pero no pretendes nada, ni siquiera pretendes acertar o hacerlo bien o mal, simplemente te das, te entregas. Entonces, esa generosidad, que es una de las virtudes que hacen que esta cualidad tenga sentido, va íntimamente relacionada con los otros Brahma Vihara, que son la ecuanimidad, el amor benevolente, y por último, si quieres, la compasión, la ecuanimidad y el amor benevolente hace que te sientas realmente bien. Y ese es el gozo del ser, ¿no? Más que la alegría porque el otro esté bien. Hay una diferencia semántica para mí de alegría o de gozo y sería para ahondar también en eso. Qué interesante, Denko, qué interesante. Nos dice Martín desde México, ¿qué diferencia hay entre orar y meditar? Es decir, si uno medita, ¿puede o no haber oración? Gracias. Bueno, podemos jugar con los dos verbos. Meditar es una oración al canto del corazón y ahí me pongo poético, ¿no? Bueno, puede haber, por ejemplo, una oración en silencio, en la que la meditación es toda esa oratoria, ¿verdad? Toda esa letanía, todo ese eco que te van viniendo palabras, sensaciones, pensamientos. Eso podría ser una oratoria para comprender el significado de lo que es meditar. Y luego en algunas tradiciones espirituales, pues puedes orar, sentirle tributo a una deidad, a la energía, y ahí vendría, por ejemplo, todo el tema de los cantos, de la recitación de sutras, de mantras, bueno, como formaría parte de todo ese lenguaje, de esa oratoria del silencio que se verbaliza, no solamente a través de la sonoridad, como dijimos antes, Sergio, sino incluso de los gestos, de los movimientos. En los espacios de meditación que tratamos de que sean espejos del universo, todo está bien, todo está ordenado, el silencio es sonoro, en el sentido de que uno escucha absolutamente todo. Pues yo me atrevería a responderle a este compañero, a Martín creo que se llamaba, que sí, que yo encuentro una correspondencia
entre esa meditación en silencio con abrirte a esa oratoria del, del lenguaje del corazón, el universo que está siempre palpitando y que esa sea una puerta para abrirnos al estado de la contemplación en la presencia. Denko, ¿cuáles serían, y entrando ya en la meditación, que nos vamos acercando al final, y no quisiera perder la oportunidad de que nos pudieras, sobre todo pensando en las personas que quieren ya ponerse, ¿no? Definitivamente y trazar ya en sus vidas un nuevo camino, en el que la meditación sea evidentemente el eje fundamental, ¿no? Entonces, para estas personas que quizás mañana o hoy por decirlo ya, en este aquí y ahora, pues se van a comprometer con ese estado. ¿Cuáles son los preceptos? Evidentemente, hablamos en el marco del Zen, donde, como decías tú, esa sobriedad que me ha gustado mucho y es verdad, siempre está muy presente. Pero ¿cuáles serían esos elementos a tener presente en tanto a postura, punto de anclaje meditativo, quizás en el lugar donde se pueda dar ese momento? Cuéntanos. ¿Cómo podríamos empezar a entrenarnos? Más allá, evidentemente, que siempre es aconsejable, o al menos así yo siempre trato de compartirlo, sobre todo personas como tú, que lleváis muchos años pues, fieles a la tradición, que tenéis, pues, evidentemente, pues muchas horas de sentadas que sabéis acompañar. Siempre va muy bien ese acompañamiento para crear una base sólida y segura. Pero bueno, si en ese momento no se puede y tiene que ser pues de la otra forma hasta que llegue, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Cuéntanos. Vale, lo primero, Sergio, es sincerarse con el compromiso. Es decir, nadie te puede sustituir en la experiencia de darte cuenta. Por lo tanto, si eres consciente de eso, es un gran primer paso. Porque ahí el primer paso es abrirte a la responsabilidad de descubrir quién tú verdaderamente eres. Ese es el gran regalo. ¿Vale? Entonces eso es una. Es decir, vale, yo me comprometo. Sería como una expresión. Pero no desde la imposición, porque te lo ha dicho alguien, sino porque tú conectas con tu interior, con ese ejercicio de autoobservación del que hablamos al principio, y te sinceras y dices, uff, yo creo que ya a estas alturas de mi vida merece la pena poner la atención en descubrir qué es lo que me aporta y qué es lo que no necesito. Así de sencillo. O sea, encontrar la profundidad en esta aparente simplicidad de la que estamos hablando. Porque es un camino bien hermoso. Somos realmente seres con un gran potencial y merece la pena que lo desarrollemos. Si bien nadie lo puede hacer por nosotros. En este sentido, habrá momentos de práctica individual y luego momentos de práctica en grupo que también enriquecen el avance. Y luego encontrar algún maestro o maestra o algún referente con el que tú confíes, ¿no? Porque es coherente, digamos, su lenguaje, su didáctica, con sus actos, palabras y lo que está aconteciendo, pues ahí entraríamos en el reino de la confianza. Bien, y una vez que todo eso se da, adéntrate en el lenguaje de la exploración. A medida que vas avanzando, vas a ir comprendiendo, que es diferente de entendiendo, Sergio. Si lo vas entendiendo, yo te diría, uy, cuidado, porque ese es el ego manipulando la experiencia. Si lo vas comprendiendo, seguramente se va dando esa transformación anhelada en tu vida cotidiana. Por lo tanto, creo que este es el primer paso del que me estás hablando. O sea, la actitud receptiva hacia abrirte a ese regalo, a ese legado y ese don que nos da el universo. Una vez conocida este potencial y si quiero, despacio. Vísteme despacio, ¿no? Lo primero, encontrar una postura adecuada, no forzada, desde estar en una silla hasta estar sentado sobre un cojín,
con las rodillas sobre el suelo. Mucho respeto al cuerpo. No hay que forzar, no hay que aguantar. Mucha dulzura, mucha suavidad, que encuentres un buen tono corporal. Ese es un primer paso para estabilizar la atención. Cuando lo encuentres, que hay distintas posturas, ¿vale? Pues el Zen tiene su didáctica, pero bueno, la básica es estar ahí, tranquilo, con los ojos cerrados. En este caso, nosotros dejamos la mirada posada y desenfocada. Luego vendría el contacto tierno con una respiración tranquila, a ser posible nasal-nasal, porque cuando el cuerpo y la respiración se encajan, se produce la apertura a la observación de la que venimos hablando. Y a través de esa concentración y observación continuada, no forzada, aparece la emergencia de la comprensión y la sabiduría. Va por ahí. Es como el resumen básico de lo que significa desarrollar la capacidad de darte cuenta. Y continuar, continuar, continuar. Y luego, las comprensiones que te hayan venido, pues compártelas, por ejemplo, con tu mentor, con tu maestra, con tu tutor, con alguien de confianza, para ver si realmente tiene sentido, aunque tú lo vas a saber. Esto no es una cuestión de dogmas, de creencias o de imposiciones porque te lo dice el sensei de turno. No. Ese discernimiento aparece porque es el regalo de la meditación. Así que es lo que me animo a comentar, Sergio. Que no es poco, querido Denko. La perseverancia, como dice Fray Ventura. Querido Denko, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes ahí entre manos, tareas, actividades, retiros? Que sabemos que eres una persona muy activa y para que aquellos que quieran seguirte la estela y, en fin, seguir un poquito tu trabajo, que es muy grande, pues estar conectado contigo. Cuéntanos. Bueno, quizá lo primero, Sergio, si me viene rápido un poco la agenda que está también en la página web que has puesto por ahí de referencia de la comunidad que dirijo, Luz del Dharma. Yo estoy impartiendo webinar con una periodicidad bimensual. Hay personas que pueden, por ejemplo, como hoy, ¿no? Acudir a la enseñanza en directo, a veces se quedan grabadas y trato de abordar temáticas diferentes relacionadas especialmente con el budismo y bueno, con todo este mundo que estamos abordando, eso con una periodicidad bimensual. La próxima será en marzo, no me acuerdo la fecha ahora, y quiero hablar del discernimiento que apareció hoy. Tiene que ver con la prajna paramita en el budismo, la aparición de la sabiduría. Y luego, bueno, hago cursos de meditación, también online o en directo. Y bueno, la gran alegría va a ser encontrarme, por ejemplo, contigo y darnos un merecido abrazo en el congreso que se va a celebrar en Barcelona en marzo, del 14 al 16, si no me corrige, que está organizando Eva, ¿no? Eva Caballero, creo que se llama. Y bueno, pues va a ser un evento muy bonito para encontrarnos diferentes voces y poder entre todos elevar esa conciencia expandida y que la luz de la presencia se haga, no sé, visible en ese encuentro. Así que eso es un poco lo que tengo por delante ahora mismo, Sergio, a nivel de actividad. Pues querido Denko, ha sido un placer, ha sido todo un honor el poder haber estado este ratito contigo. Yo siempre digo que disfruto como el que más y hoy ha sido un día pues maravilloso. Estoy convencido que para el resto de amigos y amigas que han estado aquí conectados y presentes, pues también. Gracias, gracias de corazón por toda esa labor de difusión más allá de la práctica Zen y que evidentemente pues es lo más, bueno, tu día a día, ¿no? Lo que al final transmites, pero va más allá yo creo de esta forma de vivir y esta forma de tratar la vida, ¿no? Como lo haces. Y enhorabuena por estos tantos años de difusión, de expandir conciencia, que en definitiva yo creo que ese es el legado y nada, te lo agradezco de corazón y te doy las gracias en nombre de toda la comunidad
por tu gran labor, por tu labor honesta y por en fin, todo lo que transmites, que es de un gran canal. O sea que gracias, 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 querido Benco. Gracias. Muchas gracias a ti también, Sergio. Muchas gracias. Y a vosotros, amigos y amigas, espero que, como os decía, que habéis disfrutado, sobre todo también que se haya podido aprender, que estoy convencido que han salido grandes perlas del encuentro de hoy y sobre todo que lo podamos trasladar, como siempre decimos, al día a día, evocarlo a nuestra cotidianidad para hacer con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia transformación, pues un mundo mejor. Estoy convencido que así será. Os mando y os mandamos a todos un fuerte y sentido abrazo. Gracias y gracias de corazón. Que tengáis todos un feliz y un bonito